¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas. Estamos en esta emisión, el 7 de junio del 2023, nochecita lluviosa, para comenzar, en primer lugar, las principales conmemoraciones de este día y posteriormente ir a las notas más relevantes. Entonces, vamos a comenzar. Comenzaremos con estas conmemoraciones importantes para recordar. Siempre va a ser importante hacer eso. Y bueno, vamos a comenzar. Y bueno, aquí haciendo una pequeña revisión, tuvimos dos importantes conmemoraciones. Ahorita, bueno, iremos con la parte histórica, pero antes de esto, fíjense, el 7 de junio de 1954, en Reino Unido, se quitaba la vida el padre de la computación y la inteligencia artificial, la figura de Alan Turing, quien, bueno, pues fue una persona bastante importante, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente pues él desarrolla junto con un equipo de personas la máquina de Turing para poder generar ahí muchísimos elementos importantes en este periodo de guerra. Incluso hay una película bastante famosa llamada El Código Enigma, la cual, bueno, recomendamos bastante. Y bueno, pues también está el tema de la cuestión, digamos, de su homosexualidad, que bueno, pues prácticamente acabó con su carrera, la parte de la indecencia y la perversión sexual que todavía era acusada en aquellos tiempos en el Reino Unido. Y bueno, pues aquí está este, digamos, este mito, ¿no? En donde, bueno, al parecer Turing se quitó la vida mordiendo una manzana contaminada con cianuro. Y bueno, pues ahí entra el mito en donde, bueno, se cree que cuando Steve Jobs fundó Apple, eligió el símbolo de la manzana mordida en honor precisamente al fallecimiento de Alan Turing, ¿sale? Padre de la computación para muchos y muchas que se dedican a esta profesión y en estos espacios importantes. Entonces, bueno, pues ahí está esta primera conmemoración. Y bueno, aquí ya en la parte nacional, fíjense, un 7 de junio de 1999, bueno, pues falleció este personaje, Paco Stanley, Francisco Stanley, quien en alguna medida pues era un personaje bastante famoso en la televisión mexicana, humorista, actor, poeta, conductor, y bueno, pues obviamente las circunstancias de su fallecimiento fueron bastante pues lamentables, ¿no? Un asesinato al salir de un restaurante llamado El Charco de las Ranas. Todavía, bueno, pues muchas personas en aquellos ayeres, pues recordamos cómo se dio digamos, esta noticia que causó bastante revuelo. Y fíjense, aquí tenemos algunos datos importantes de este personaje, de Paco Stanley. Él estudió, fíjense, Derecho en la UNAM, estudió Psicología, Mercadotecnia y Publicidad, y también contaba con una maestría en literatura clásica española. Incluso todavía recordamos que tenía sus discos donde, bueno, él recitaba poemas. Entonces, bueno, pues aquí recordamos esa cuestión. Y bueno, ya pasando a la parte histórica, bueno, tenemos una primera conmemoración importante. Está, digamos, esta primera efeméride. En México, el 7 de junio de cada año se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Entonces, bueno, pues esto fue desde 1951. Vamos a ver un videíto, ¿qué les parece? Bueno, pues ya para recordar un poquito esta parte. Aquí, bueno, agradecemos al canal del profe Carvajal en este video titulado Día de la Libertad de Expresión. Fue a partir de 1951 donde se reconoce el día 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión para destacar la importancia en la democracia mexicana de una prensa libre e independiente, lo que se reconoce en dos artículos de la Constitución. Pero, ¿qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es el derecho que tengo a pensar y compartir con otras personas mis ideas, reflexiones y opiniones, es decir, el derecho a razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que conozco. Dentro de este derecho se encuentra la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones utilizando cualquier medio e interactuando con personas de cualquier otro país.
Nadie tiene el derecho de prohibir o limitar mi libertad de expresión, y dentro de la Constitución política hay dos artículos. Es decir, el artículo 6 y 7 que defienden la libertad de expresión y prensa. Veamos qué dice cada uno de ellos. El artículo 6 contiene la libertad fundamental de expresión de las ideas y menciona que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, haciendo referencia a que la expresión de las ideas no debe ser objeto de inquisición judicial o administrativa a menos que afecte a un tercero, provoque un delito o dañe el orden público. El artículo 7 menciona que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, es decir, explica la libertad de prensa y sus limitaciones, respetando el derecho a terceros, la vida privada, la libertad de imprenta y la prohibición de la censura, así como no afectar la paz pública. Bueno, aquí en este videíto, la verdad es que es bastante interesante. Ya si ustedes quieren profundizar un poquito en él, bueno, hay otros referentes importantes, los cuales, bueno, pues ya se están ahí desarrollando, ¿no? En esta parte. Pero bueno, pues es un día importante, es una conmemoración importante, incluso el Itacate agradeciendo, ¿no? A este par de artículos dentro de esta conmemoración. Es así como podemos tener esa libertad de expresión para poder informar y para poder emitir también opiniones, juicios, reflexiones. Claro, siempre en el terreno de la ética y desde una condición de objetividad, ¿no? Al menos si no hay objetividad perfecta, podemos acercarnos un poco a esa parte. Entonces, bueno, pues aquí está esta primera conmemoración. Siempre es importante recordar todos estos eventos. Y bueno, rápidamente vamos a pasar a una segunda, que es esta, fíjense, más allá de lo que pasó acá. Bueno, tenemos que el 7 de junio también es Día Mundial de los Derechos de Nacimiento. ¿Sale? Entonces aquí también tenemos un videíto bastante interesante y bueno, pues vamos a verlo, vamos a observarlo. Aquí agradecemos a este canal, la revista Psicotube, en este video titulado El Día Internacional de los Derechos de Nacimiento. Vamos a observar. El Día Internacional de los Derechos de Nacimiento se conmemora desde 1999. El Día Mundial de los Derechos del Nacimiento se celebra el 7 de junio de cada año y tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene el nacimiento de todo ser humano en este mundo, así como respetar el sagrado vínculo que se crea entre la madre y el bebé desde el mismo momento del alumbramiento. ¿Por qué es importante el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento? Todo nacimiento representa un momento único e imborrable en la vida de cualquier ser humano. La conexión y el vínculo de amor que nace entre padres e hijos se transforma en una experiencia sublime, sobre todo para la madre, quien durante 9 meses ha gestado en su vientre un nuevo ser y a quien deberá amamantar y cuidar hasta que pueda valerse por sí mismo. El Día Mundial de los Derechos del Nacimiento pretende hacer valer y respetar los derechos que tienen todos los niños y madres del mundo para que el nacimiento se lleve a cabo de la manera menos traumática posible, siempre pensando en la mujer y en el bienestar del futuro bebé. Los llamados derechos del nacimiento fueron posibles gracias a la colaboración y participación de asociaciones y profesionales que están directamente involucrados con la práctica de los nacimientos, quienes se dieron a la tarea de crear el decálogo de los derechos del nacimiento y los cuales se detallan a continuación. El bebé tiene el derecho a recibir reconocimiento tanto de su capacidad física y emocional durante su permanencia en el útero de su madre y posteriormente cuando ocurre el alumbramiento. La madre del bebé debe velar por el bienestar de su embarazo durante todo el tiempo de gestación cada vez que vaya al médico para recibir el debido control. El bebé y la madre tienen el legítimo derecho a que sea respetado el momento, el ambiente y a recibir el debido acompañamiento, para que todo el proceso fisiológico transcurra de manera natural y con la mejor atención posible. El bebé y la madre tienen el derecho de gozar de intimidad mientras dure todo el proceso del parto. El bebé y la madre tienen el derecho de estar juntos una vez que se ha llevado a cabo el alumbramiento, sobre todo, en las horas y días subsiguientes para que se fortalezcan los vínculos entre ambos.
El bebé tiene el derecho de disfrutar de la lactancia materna, al menos durante el primer año de vida. El bebé goza del pleno derecho de ser atendido directamente por la madre, al menos durante el primer año de vida, y la madre, de disfrutar de la compañía de su hijo todo el tiempo que considere necesario. Para los bebés que nacen en condiciones prematuras, lo ideal es permanecer pegados al regazo de su madre, ya que es la primera vía para lograr que el niño se desarrolle físicamente y logre un estado de salud más óptimo. El bebé tiene el derecho de estar en contacto directo con el cuerpo de su madre durante los primeros 9 meses de vida, ya que esto lo ayudará a ganar mayor seguridad y confianza, así como en adquirir un mejor desarrollo emocional. Los padres tienen el derecho de tomar las mejores decisiones para sus hijos, por eso necesitan ser debidamente asesorados para brindar al bebé el mayor bienestar posible. El derecho a la vida es visto y entendido como un derecho universal, donde todos los niños y niñas del planeta tengan la oportunidad de desarrollarse, crecer y alcanzar una vida adulta que esté llena de oportunidades y donde tengan el privilegio de alcanzar todas sus metas. El derecho. Bueno, aquí pues tenemos este video también muy importante. Entonces, bueno, pues todo este decálogo, ¿no? Desde el Día Mundial de los Derechos de Nacimiento. Bueno, pues ahí dejamos la referencia por si quisieran profundizar también en un tema tan importante como este. Entonces, bueno, siguiendo con nuestra revisión, es un día que, bueno, pues tiene varias conmemoraciones. Aquí tenemos esta otra, la que se conoce como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. También en este 7 de junio se conmemora esta parte. Entonces, aquí también tenemos un pequeño material para que, bueno, pues sepamos de dónde viene esto. Obviamente desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la Agricultura, la famosa FAO. Y, bueno, aquí tenemos este video desde el canal del Instituto de Salud para el Bienestar, que se titula Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Entonces, vamos a observarlo detenidamente. La inocuidad de los alimentos es la garantía de que los productos que consumimos están limpios y son saludables. Es decir, se encuentran libres de cualquier daño o enfermedad que supongan un riesgo para la salud. ¿Cuáles pueden ser estos riesgos? Son imperceptibles al ojo humano y son de carácter biológico, como parásitos, bacterias, virus y hongos. Algunos de ellos son la salmonela, listeria y vibrio cholerae, el virus de la hepatitis A, parásitos o sustancias químicas como toxinas naturales, contaminantes orgánicos o metales pesados. En los alimentos puede haber peligro químico generado de forma natural o agregado durante cualquier etapa del procesamiento, con lo que los alimentos se vuelven tóxicos. Durante su producción, algunos alimentos pueden contaminarse con plásticos, piedras, metales, vidrios, cáscaras y maderas, lo que puede ocasionar lesiones o enfermedades en las personas. Para que los alimentos sean considerados inocuos, deben realizarse distintos procesos de inspección desde la producción, cosecha, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos, bajo un estricto protocolo de seguridad para garantizar un consumo saludable. Estas acciones mantendrán los alimentos libres de agentes patógenos, sustancias químicas y objetos extraños que puedan afectar a la salud humana. El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos tiene como objetivo incentivar acciones para la prevención, detección y gestión de riesgos por alimentos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, 1 de cada 10 personas se enferma por ingerir alimentos contaminados, causando un total de 420,000 muertes anuales, de las cuales 125,000 ocurren en menores de 5 años. Cada año se pierden 110,000 millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de los alimentos insalubres en los países de ingresos bajos y medianos. El abastecimiento de alimentos inocuos fortalece las economías nacionales, el comercio, el turismo y sirve de fundamento para el desarrollo sostenible. De igual manera, cuando la población consume alimentos sanos, limpios y nutritivos, asegura su salud y bienestar. Aunque la producción de los alimentos no está en nuestras manos, sí podemos realizar algunas acciones para evitar enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos o agua contaminada. Usa agua potable. Si no cuentas con ella, hiérvela o bien
Desinféctala agregando 20 gotas de cloro de uso doméstico sin aroma por cada litro de agua. Bueno, pues aquí tenemos también este material, siempre importante. El procurar esta inocuidad de los alimentos, pues tiene grandes procesos, grandes acciones, actividades, participación de muchas personas, y bueno, pues siempre va a ser importante. Entonces, aquí también dejamos esta referencia por si quisiéramos, bueno, profundizar en este tema. Entonces, bueno, pues vamos a ir ya con nuestra última conmemoración, o bueno, en ese sentido, pues ya digamos, esta parte en la que, bueno, básicamente, aquí, bueno, eh, tenemos este videíto, el cual, bueno, pues también siempre va a ser importante desde la parte ambiental, bueno, desde la cuestión ambientalista. Bueno, pues tenemos que este 7 de junio también está esta fecha, bueno, esta conmemoración, el Día Mundial del Vencejo, en donde, bueno, esta ave que, bueno, pues es bastante importante e interesante, bueno, pues está esta conmemoración hacia su existencia. Bueno, aquí tenemos este videíto, el cual, bueno, pues está expuesto por este canal, CEO BirdLife, la sociedad, digamos, española de ornitología, que es este campo dedicado al estudio de las aves. Y aquí tenemos la figura de Jane Goodall, quien, bueno, pues nos habla sobre el Día Mundial del Vencejo, dándonos algunas características importantes. Entonces, vamos a observar rápidamente este video sobre esta ave llamada vencejo. Such an important day, a day which celebrates the work of so many people who've worked to study and raise awareness about these extraordinary birds, but a day especially to show our appreciation of the swifts themselves. What incredible little birds they are. They leave their nest after fledgling and spend the next 3 years on the wing, in the air. In the air they feed and rest and groom and even mate. And they don't return to land until it's time for them to make their first nest and lay their first eggs. And then, when it's time, they return unerringly to the place where they were born. The big problem is that so many of their nesting places are now gone, either closed up during renovation of buildings or the building itself torn down for new developments. So it's really, really important that we provide them with suitable nest boxes and try to persuade developers to make suitable places where the swifts can nest. Martine has succeeded in making links between many of the people who are studying swifts, and very exciting for me, linked up with different roots and shoots groups along the migration routes of the different species, some of which migrate as far as 3,000 miles from where they summer to where they... Entonces, bastante interesante este tema con los vencejos, aves que, bueno, parece ser pasan la mayor parte de su vida volando, y también se les conoce como los acróbatas del cielo, ¿no? Aves acróbatas, por todos los movimientos, la verdad, impresionantes que llegan a realizar, todas las maniobras que llegan a realizar de forma tan instintiva y natural. Entonces, siempre es importante este tipo de conmemoraciones. Y bueno, pues ya con esto cerramos, o vamos cerrando este videito. La verdad es que sí, en este 7 de junio hubo bastantes conmemoraciones importantes. Y bueno, pues ya nada más recordar, en este día hubo algunas notas importantes. Por ejemplo, estuvo el anuncio del futbolista Lionel Messi, que bueno, pues va a cambiar de equipo, se va a ir hacia el Inter de Miami, equipo de la MLS, me parece propiedad de David Beckham, ¿no? También exfutbolista inglés en esta franquicia. Bueno, pues ya fue la nota que sonó bastante en el mundo del deporte. Ya veremos qué sucede y cómo se van dando estas condiciones de traspaso. Hubo otras notas también interesantes en la parte política. Bueno, ya muchos de los personajes que se encuentran definiendo ya sus candidaturas para la presidencia de la República el próximo año, sobre todo desde la elección interna de Morena, que bueno, ya el proceso va a comenzar la siguiente semana. Bueno, pues ya muchos están anunciando
las fechas en las que abandonarían los cargos que actualmente están desempeñando, ¿no? El caso de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, entre otros personajes, digamos, de este espacio político. También hubo notas importantes, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues el tema de la violencia, han encontrado muchas fosas clandestinas en diferentes estados. Me parece que apenas la nota, por ejemplo, en Guanajuato y en Baja California, ¿no? Donde los brotes de violencia se han extendido. También, bueno, pues me parece que pues hay determinados eventos también volcánicos. Me parece que en Hawái hay actividad volcánica. Está el tema de Canadá y los incendios forestales. El Kilauea, ya aquí es donde me están mencionando. El Kilauea, que es este volcán tan imponente en la zona de Hawái, bueno, pues ya está haciendo erupción. Los incendios forestales en Canadá, que eso también es un tema que es bastante impresionante. Incluso hay algunas tomas desde la ciudad de Nueva York, ¿no? Donde se puede notar la parte rojiza que viene desde Canadá, ¿no? Donde pues, estos incendios están ya causando bastantes estragos. Y bueno, pues hay otras notas importantes, ya estaremos pendientes, ¿no? En otros ámbitos. Agradecemos, como siempre, su paciencia. Ya saben, tengan una bonita y excelente noche. Nos vemos y hasta la próxima.